Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a platicar hoy Bien, en gracias a día. Dios. ¿Y usted? Bien, gracias, muy amable, perdón. Vamos a platicar hoy en día, hoy en la noche. Vamos a hablar de la sociedad de emprendimientos. Es el tema que tenemos hoy, es el que vamos a platicar. Hoy les mandé la ley de fortalecimiento del emprendimiento. Se las descargué en el chat. Por favor, Mayro, recuérdenme en un rato que nos tomemos la foto cuando haya más alumnos. Bueno, vamos a hablar de la sociedad de emprendimiento. Pues básicamente ese tipo societario pues fue creado con el legislador para incentivar el emprendimiento. Es una sociedad no requiere mayores formalidades, no requiere mayores requisitos. Es una sociedad que está diseñada con pocas formalidades, con pocos requisitos. Puede haber hasta un socio unipersonal. eh, para que con un pequeño aporte de capital pues se pueda fundar la sociedad y pueda servir como base a una futura actividad empresarial. Denota la característica especial que es la sociedad de tipo capitalista para personas que estén incursionando en el campo del comercio, ¿verdad? Que están teniendo la intención de comenzar a incursionar en el campo del comercio, eh, para fortalecer la innovación en los negocios, promover nuevos emprendimientos, nuevos negocios, acorde a las realidades actuales, a las nuevas tendencias de bases tecnológicos, y busca el desarrollo empresarial, el desarrollo económico del país, mediante la creación de fuentes de trabajo, ¿verdad? Fuentes de riqueza económica, fuentes de negocios. Esta sociedad tiene la característica de que puede ser pluripersonal o unipersonal. Esto quiere decir que puede tener un socio o puede tener varios. Imagínense que es una sociedad unipersonal, ¿verdad? No requiere formalizarse en escritura pública como las demás, como lo hemos analizado, como lo establece el artículo 25. Esta sociedad no requiere eso, ¿verdad? Eh, eh, Simple y sencillamente se utiliza un formulario electrónico proporcionado por el registro mercantil, el cual se llena, ¿verdad? Pues se identifica como una denominación social, ¿verdad? Su capital está dividido en acciones. Los socios responden de las obligaciones sociales hasta el monto de las acciones que han suscrito. No pueden hacerse aportaciones no dinerarias, sus aportaciones tienen que ser en dinero. Eh, eh, y las acciones no pueden enajenarse. Para poder enajenar las acciones, lo que se requiere es que la sociedad cambie de tipo societario y se transforme, ¿verdad? Y se transforme a otro tipo de sociedad, que eso es factible. Y en ese caso, pues entonces de ahí ya podría pues, transmitirse las acciones, ¿verdad? Tampoco puede, si la sociedad pasa de 5 millones de quetzales, seguir operando bajo la misma figura, tendría que mudar de figura, ¿verdad? Nosotros analizamos el artículo 16 del Código de Comercio. Lo hemos leído un montón de veces, ¿verdad? Dice la constitución de la sociedad, todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento, reducción de capital, cambio de razón social, denominación, fusión, disolución o cualquier otras reformas, ampliaciones se harán constar en escritura pública. La separación de ingresos de los socios en las sociedades mencionadas también se formará en escritura pública. Dice, salvo las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requiere el voto unánime de los socios. Eso lo habíamos visto. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. Escuchen esto, es lo que nos interesa.
Las sociedades de emprendimiento se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiendo la obligación de constituirse por medio de escritura pública. De igual forma, son modificaciones consistentes en aumento de razón de capital y prórroga y cambio de denominación. Es decir, para la sociedad de emprendimiento no se requiere escritura pública, ¿verdad? Aunque siempre se comparece el registro, ahí llenan ustedes un formulario electrónico o la persona que quiere constituir esa sociedad, ya se comienza a trámite. Bueno, entre las características de este tipo de sociedad, pues es una sociedad que no requiere formalizarse en escritura pública para su celebración, únicamente comparecer al registro mercantil y seguir el procedimiento del sistema electrónico de constitución, ¿verdad? Si nosotros analizamos, bueno, antes de leer este artículo, creo que sería importante analizar el artículo 1040, ¿verdad? Dice, sociedad de emprendimiento. Sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones, formando una persona jurídica distinta a la de sus accionistas. Si nosotros nos damos cuenta, dice sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye por una o más personas físicas. La sociedad de emprendimiento no permite que otro tipo de sociedades sean accionistas. Recuérdense que nosotros analizamos aquí que las sociedades pueden tener como accionistas, ¿sí? O como socios a personas físicas o individuales o a otras sociedades mercantiles que pueden tener participación accionaria en este tipo de en las sociedades. Pero en esa sociedad de emprendimiento no se permite que personas jurídicas, es decir, personas de derecho como sociedades mercantiles, tengan participación accionaria en esta sociedad. Únicamente son personas físicas. Dice, los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar los 5 millones de quetzales. Dice, en caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad deberá transformarse en otro régimen o figura mercantil de acuerdo con el presente código en un plazo no mayor de 6 meses calendario. El monto establecido en el presente artículo se actualizará anualmente el 1 de enero de cada año. En caso de que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se refiere el artículo en el tiempo estipulado, responderá frente a terceros de forma subsidiaria, solidaria y limitadamente, sin prejuicio de cualquier responsabilidad en que hubiera incurrido. Entonces, en este tipo de sociedades, entonces el techo de esta sociedad para poder realizar actividad mercantil es de 5 millones de quetzales. Cuando se pasa de ese techo, entonces la sociedad tiene que transformarse en otra sociedad. Una sociedad distinta. El fundamento de la transformación está en el artículo 292. Y dice las sociedades, el artículo 292 del Código de Comercio, 262, perdón, artículo 262. Y ese artículo establece, dice, las sociedades constituidas conforme a este código pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad mercantil. La sociedad transformada mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original. La transformación de sociedades se aplicará a las disposiciones contenidas en el artículo 258, 59, 60, 61, que es el trámite de la fusión, ¿verdad? Entonces, para transformarse una sociedad, por ejemplo, una sociedad colectiva se puede transformar en una sociedad anónima podría transformarse en una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad de otro tipo. Pero estimaría que una sociedad no podría transformarse en sociedad de emprendimiento. ¿Por qué? Porque la sociedad de emprendimiento, su objetivo es servir como de un instrumento legal para que las personas que son emprendedores, que nunca han incursionado en el campo de los negocios, pues puedan fundar una organización empresarial y ya cuando tengan una solidez, que lleguen a 5 millones de quetzales, pues entonces pueden transformarse en otro tipo de sociedad,
sería una sociedad anónima. Esto se hace para incentivar la actividad comercial. Entonces el techo, como les digo, son 5 millones de quetzales, ¿verdad? Si se pasan de eso, la sociedad tiene que transformarse en un régimen con un societario distinto. Ahora, en cuanto a que no requiere la formalización de la escritura pública, el artículo 1442 les establece esa circunstancia. Dice artículo 1042, dice... El artículo 1042 dice requisitos para la constitución de una sociedad de emprendimiento. Para proceder a la constitución de una sociedad de emprendimiento únicamente se requerirá que haya uno o más accionistas. Que él o los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad de emprendimiento bajo los estatutos sociales que el registro mercantil ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución. ¿Sí? Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de la denominación permitida en el registro mercantil. Que todos los accionistas cuente con un certificado de firma electrónica que constituirá para el efecto del registro mercantil. En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad adicional para la constitución de una sociedad de emprendimiento. ¿Me escucharon, verdad? Dice, en ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad adicional para la constitución de la sociedad de emprendimiento. Entonces está en el artículo 1042. ¿Ya se ubicaron por ahí, no? Dígame. Bueno, perfecto. Vamos a analizar un poquito el procedimiento para la constitución de sociedades de emprendimiento. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 1042 de esta ley, porque ahí habla del sistema electrónico de constitución, dice el sistema electrónico de constitución estará a cargo del registro mercantil y el procedimiento de constitución se hará a cabo de acuerdo con los siguientes pasos. Entonces aquí esta sociedad no se constituye por medio de escritura pública, no. Se hace por un sistema electrónico de constitución que está a cargo del registro mercantil. Sistema electrónico, ojo con eso, sistema electrónico de constitución, ¿sí? Que está a cargo del registro mercantil. Y número 1 dice, se abrirá un expediente por cada constitución. Él o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a disposición el registro mercantil por medio del sistema electrónico de constitución. Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad de emprendimiento que se firmará electrónicamente por todos los accionistas. La firma electrónica estará usando un certificado de firma electrónica avanzada. Algo que es importante de notar es que este contrato social es un contrato por adhesión, ¿verdad? El registro mercantil le da el formulario a través del sistema electrónico de constitución y ahí establece ciertas cláusulas, se tachan las que no convengan, las que sí convengan pues se anotan, etcétera. Y así es como funciona. El registro mercantil verificará que el contrato social de la constitución de la sociedad de emprendimiento cumpla con lo dispuesto en el artículo 1044 de la presente ley y de ser procedente lo escribirá electrónicamente. Dice. El sistema generará de manera digital la razón de inscripción de la sociedad de emprendimiento en el registro mercantil. Dice, la existencia de la sociedad de emprendimiento se proporá con el contrato social de constitución de la sociedad y de la patente. El contrato de constitución que se ha obtenido a través del sistema electrónico de constitución, ¿verdad? Es un formulario, es un contrato de adhesión. Es un contrato de adhesión y es un contrato tipo, porque viene en un contrato tipo porque viene en un formulario preredactado que el registro mercantil tiene estandarizado para todas las personas que quieran constituir una sociedad de emprendimiento. Y eso, por eso es que es un contrato tipo, estandarizado. Tiene todas las estipulaciones, son iguales, ¿verdad? Entonces ahí donde se tachan algunas o se establece realmente cuáles son las que son de la conveniencia de los accionistas o del accionista que la constituye como socio unipersonal. Y en adición a eso también es importante determinar
que también es un contrato tipo. Es un contrato tipo, perdón, un contrato por adhesión, porque prácticamente los accionistas se adhieren a ese contrato y no tienen mayores facultades para poder discutir las estipulaciones. ¿Verdad? Dice, las accionistas que solicitan la constitución de una sociedad de emprendimiento serán responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada en el sistema. De lo contrario, responderán por los daños y perjuicios que se pueden originar sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que hubieren. Las demás reglas que establezca el sistema electrónico de constitución. Una característica especial, como ya lo veníamos, era el artículo 1042, se puede constituir con uno o varios accionistas, ¿verdad? Porque el artículo 1042 establece que haya uno o más accionistas. El inciso 1. Bueno, dice, está diseñada para que personas emprendedoras que pretendan emprender nuevos negocios, buscando un marco legal moderno y actualizado de acuerdo a las nuevas tendencias y realidades comerciales y tecnológicas, busquen la promoción, el fortalecimiento, la innovación, buscando el desarrollo empresarial y el desarrollo económico nacional para que genere oportunidades de empleo, mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos mediante la incursión de nuevos mercados, ¿verdad? Ese es el objetivo. Nosotros venimos, analizamos un poquito la ley esta de fortalecimiento del emprendimiento, ¿verdad? Analizamos el artículo 1, dice objeto de la ley, dice. La presente ley tiene por objeto incentivar y fortalecer el emprendimiento. Ya en la clase anterior les expliqué qué era el emprendimiento. Ustedes ya lo saben. ¿Sí? La presente ley tiene por objeto incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala mediante apoyos técnicos y financieros al emprendedor, así como agilizar el proceso de formalización de emprendimientos, creando una nueva figura jurídica para reducir los tiempos y costos de los trámites de inscripción. Los tiempos y los costos de los trámites de inscripción. Porque usted va con un notario a constituir una sociedad anónima, no le va a cobrar menos de unos 10,000 quetzales, ¿verdad? Barato. Pueden haber algunos aquí que lo hagan por menos, pero no sé si. Igual unos 5,000, 6,000 quetzales. Pero yo creo que los justos son unos 10. Y en adición a eso, el procedimiento de inscripción de una sociedad de estas, una sociedad anónima, responsabilidad limitada, es un poquito tardado. Sujeto a que se verifique que la escritura reúna ciertos requisitos legales, a veces los registros requieren muchos requisitos formales que a veces están constantemente cambiando, entonces esos son problemas. En cambio, aquí hay un formulario por el sistema electrónico de inscripción, ¿verdad? De constitución, perdón, y no genera mayores requisitos. Una vez el mismo día creo que queda inscrito todo. Entonces, el artículo 2 dice: la presente ley aplica a todas las personas o grupos de personas que desean proveer una o varias actividades económicas, que desean promover una o varias actividades económicas lícitas que realicen dentro del país. Y de ahí dice, finalidad de la ley. La finalidad de la ley es la creación de un marco jurídico que brinde las condiciones adecuadas y herramientas tecnológicas que promuevan el aumento de la productividad, mayor competitividad por medio del acceso al financiamiento y nuevos mercados a los emprendedores, buscando la inclusión en el sistema formal para ampliar la base empresarial y el desarrollo social económico, especialmente en aquellas comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerables a flujos migratorios internos y externos. Entonces, el objetivo de esta ley, al crear esta sociedad de emprendimiento y establecer este marco, este acuerdo marco y toda la forma de poderse constituir, es permitirle a los sujetos procesales, permitirle al conglomerado social que pueda crear esta sociedad y que esta sociedad sirva como una fuente para alimentar la economía nacional, ¿verdad? Para que haya mayor productividad, generación de empleos, etc. Dentro de los objetivos específicos de esta ley, dice: fomentar la cultura emprendedora en los ciudadanos para estimular la creación de empresas éticas y sostenibles que contribuyan al crecimiento y desarrollo de Guatemala. Fomentar la cultura emprendedora en los ciudadanos para estimular la creación de empresas éticas y sostenibles que contribuyan al crecimiento y desarrollo de Guatemala.
Fomentar una sociedad que valore, impulse y reconozca a la persona emprendedora y el proceso creativo que implica y materializar sus iniciativas empresariales. Cuando hablamos de fomentarla, voy a explicar el primero porque creo que no lo expliqué, me salté de una vez al segundo. Fomentar la cultura de emprendedores en los ciudadanos para estimular la creación de empresas éticas y sostenibles que contribuyan al crecimiento y desarrollo de Guatemala, es decir, que a través de este tipo de sociedad, con los pocos requisitos que necesita, que vamos a ver más adelante, poco capital que se necesita, que se constituye en el registro mercantil por un procedimiento sencillo de inscripción. Eso lo que hace es que la gente piense 2 o 3 veces que esto es más fácil que hacer una sociedad anónima, o mucho más fácil también que constituirse a través de una empresa mercantil. ¿Verdad? Entonces, a través de como un comerciante individual. ¿Verdad? Entonces, es mejor esto. Cuando habla de fomentar una sociedad que valore, impulse, reconozca a la persona emprendedora y el proceso creativo que implica materializar sus iniciativas empresariales, es que se está fomentando el uso de esta ley para que las personas puedan iniciar en el campo de los negocios cuando son noveles, cuando son novatos, para poder después llegar a ser empresarios de mucho éxito. Establecer un marco normativo organizacional para la creación de políticas que promuevan el emprendimiento y la innovación, o sea que la sociedad lo que permite es promover el emprendimiento y que existan personas que incursionen en él y que tengan ideas innovadoras, todo eso en beneficio de la economía del país. Dice fortalecer la industria que soporta el emprendimiento, articulando a los diferentes actores de tal manera que se logre incidir en todas las fases del emprendimiento de forma eficiente y dinámica para minimizar los riesgos de no lograr un emprendimiento exitoso. Eso quiere decir, si es un marco legal para llegar a establecer en un momento determinado, fortalecer la industria, fortalecer el comercio y si no se tiene éxito, pues también no se pierde mayor cosa porque lo que se invierte es poco y el rendimiento es bastante sencillo y no es engorroso y caro. Dice promover el desarrollo de la cadena de financiamiento a los emprendedores con mecanismos e instrumentos ágiles, dinámicos e innovadores acordes a las distintas fases del emprendimiento. O sea, que también están incentivando a los bancos, a las sociedades financieras para que le puedan dar financiamiento a los emprendedores y con eso ellos puedan crear su sociedad. Dice promover una vinculación efectiva entre los distintos actores del ecosistema de emprendimiento que faciliten la coordinación, interacción y sinergia a través de los espacios de acción colectiva entre el sector público, privado, académico en el entorno nacional. Entonces, pretenden crear una comunidad económica común de emprendedores y que estos tengan un marco legal para poder fundar este tipo de sociedades y que también ya en el ejercicio del tráfico comercial, como emprendedores, puedan también solidarizarse y unirse. Dice promover el desarrollo de las comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación de pobreza extrema o de pobreza, extrema pobreza y son vulnerables a los flujos migratorios internos y externos. Entonces, lo que se está tratando con esta ley es las comunidades más pobres del país, hay municipios bien pobres, en otros departamentos, están promoviendo a través de estas empresas que se creen fuentes de trabajo, fuentes de producción, fuentes de dinero, fuentes de recursos económicos que hagan que los guatemaltecos ya no vayan a Estados Unidos, que ya no sean migrantes, que ya no vayan allá a hacer trabajos que realmente no son dignos, con el objetivo de, dignos entre comillas, ¿verdad? Porque realmente es una explotación la que tienen allá, porque cualquier trabajo es digno, pero me refiero a que los trabajos no son dignos desde el momento en que, por ejemplo, alguien está en cocinero en un restaurante o está en alguna otra parte o trabajando como doméstico en una casa y los explotan en horarios realmente eh, inhumanos, ¿verdad? Dice, entonces lo que se pretende con crear es un marco sostenible de economía, donde los guatemaltecos ya no tengan que ir al extranjero a, a migrar, a conseguir, con el objetivo de querer lograr su sueño americano en Estados Unidos, ¿verdad? Por eso que se quiere crear esto. Dice que la educación emprendedora se incluya en el sistema educativo nacional a través de programas que desarrollen las capacidades de emprendedores personales. O sea, que existan personas que quieran ser empresarios, que tengan la inquietud de ser empresarios, y entonces que tienen que crearse planes de estudio en las escuelas en donde, donde los niños, los adolescentes, al momento de estudiar tanto su escuela primaria, los básicos o también su carrera de civicado, puedan también desde ahí se les pueda incentivar para que sean emprendedores.
Dice eliminar las barreras burocráticas y de procedimientos innecesarios que limitan la creación de empresas, así como el posterior funcionamiento, independientemente de otras figuras existentes. El crear una sociedad mercantil, lejos de ser un procedimiento bastante sencillo, es un procedimiento burocrático. Y esta sociedad viene a desburocratizar ese sistema de inscripción de una sociedad mercantil, que cuando tengamos la oportunidad, la otra primero de dos, lo vamos a explicar antes de que terminemos el semestre, pero también lo que trata es de eliminar la burocracia a través de procedimientos simples y sencillos como este para constituir una sociedad mercantil de emprendimiento. Dice el 10, crear un nuevo tipo de sociedad mercantil para la constitución de una micro pequeña empresa que podrá ser conformada por uno o más accionistas de manera expedita. Es un nuevo tipo de sociedad mercantil para constituir una empresa pequeña, una microempresa, y que puede ser conformado por uno o más accionistas, pero está ese marco legal, porque esto es una microempresa, realmente el marco legal para una microempresa. Otra característica es una sociedad mercantil que solo permite aportaciones dinerarias, no pueden hacerse aportaciones de bienes inmuebles. ¿Sí? Si nosotros analizamos el artículo 16 y analizamos el artículo 27, último párrafo, el artículo 17 del Código de Comercio, dice aportaciones no dinerarias, ¿verdad? Dice los bienes que no constituyen en dinero, eso lo hemos leído, ¿verdad? Pero lo vamos a leer otra vez. Los bienes que no consisten en dinero aportados por los socios para salvar al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición, y se detallarán bueno, el espíritu de este artículo parece más concreto al grano, que es el último párrafo que nos interesa. Ese artículo establece que en las sociedades se pueden dar aportes no dinerarios, que son ya lo vimos nosotros, que son aportes de bienes, muebles, inmuebles o cualquier otro tipo de cosas, ¿verdad? Dice, los bienes que no consistan en dinero aportados a los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justificarán en la escritura constitutiva o el inventario previamente aceptado por los socios que deberá protocolizarse. Escuchen esto. Si por culpa de dolo se fijara un avalúo mayor del verdadero, dice, los socios responderán solidariamente en favor de terceros de la sociedad por el exceso del valor que se hubieran asignado y por los daños y perjuicios que resulten, quedando así mismo obligados a reponer el faltante. Estamos leyendo algo que ya analizamos en su oportunidad y ahorita vamos a llegar a lo que nos interesa. Escuchen esto, son admisibles como aportaciones los bienes muebles, inmuebles, ¿verdad? Las patentes de invención, los estudios de perfectividad y factibilidad, los costos de preparación para la creación de una empresa, así como la estimación de la promoción de la misma, siempre que fueran expresamente aceptados en su justificación, conforme lo establece el primer párrafo. Dice, no es válida como aportación la simple responsabilidad de un socio, los socios quedan obligados al saneamiento de lo que aportan a la sociedad. Y esto es lo que nos interesa. Las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias, no aplicándoles lo regulado en la presente norma. O sea, que en las sociedades de emprendimiento no hay aportaciones en especie, no hay aportaciones de bienes, muebles, lo que se aporta aquí es dinero, dinero. Artículo 16 de la Ley de Fortalecimiento del Emprendimiento y el artículo 27, último párrafo, de nuestro Código de Comercio. El capital de ese tipo de sociedades está dividido en acciones. Si nosotros analizamos el artículo 1044, Disculpe, no sé si nos va a tomar foto o más tarde. conecten sus cámaras, por favor. A ver, Abner, Román, encienda su cámara y déjame al balcón, por favor, por favor.
Qué bonito su bebé usted. Qué chulo. Que va a salir con bebé en la foto. A ver, Ander, encendamos la cámara. No, yo creo que no puede encenderla, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar la foto. La 1, la 2, el as, el pajarito. Estamos. Gracias. Bueno, sigamos explicando esto que está bastante interesante. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto ahorita? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, entonces miremos dónde está lo de las acciones. 1044. Dice 44, numeral décimo. Dice el número de valor nominal de la naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. El artículo 1051 dice, salvo pacto contrario, las utilidades se distribuirán a proporción de las acciones, a las acciones de cada accionista. Entonces, de ahí nosotros establecemos que el capital de este tipo de sociedades está dividido por acciones, ¿no? Perdón, alguien, que les voy a dejar la lista. Otra vez. Les dejé la lista. Por favor, se pueden apuntar ahí. Muy bien. Perfecto, perfecto. Sigamos. Muy bien. Entonces, otra de las características de este tipo de sociedad, ¿verdad?, que nosotros venimos desarrollando, las acciones no son intransferibles, no pueden colocarse en ningún mercado bursátil ni en la bolsa de valores. Si las acciones desean transferirse, entonces se debe transformar la sociedad en algún otro tipo de sociedad mercantil. ¿Cuál sería la que se transformaría? Me parece que la sociedad anónima, que es la que más se usa en Guatemala. Artículo 1054. Las acciones que emite la sociedad de emprendimiento no podrán venderse ni colocarse en el mercado bursátil o ninguna bolsa de valores. Para hacerlo, deberán adoptar otra forma, otra de las formas sociales establecidas en el presente código. O sea, no se pueden transferir, no se pueden endosar, no se pueden transferir. Pues las utilidades de este tipo de sociedad, como lo vimos en el artículo 1040, no pueden rebasar los 5 millones de quetzales, porque en caso de rebasar 5 millones de quetzales deben cambiar de tipo de sociedad. El segundo párrafo del artículo 1040 establece los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar los 5 millones. Entonces, si se rebasan esos 5 millones, dice, en caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad deberá transformarse en otro régimen societario o figura mercantil de acuerdo al presente código en un plazo no mayor de 6 meses calendario. ¿Ya? 5 millones, que tenga ahorita 5 millones, lo veo difícil, ¿verdad? Bueno. Y otra cuestión que es muy importante es que estos tipos de sociedades no están obligadas a separar la reserva legal. Recuerden que vimos de las reservas y sus oportunidades, establecimos que era un porcentaje de las utilidades que se utilizan para proteger cualquier pérdida de capital, ¿verdad? Dice reserva legal, artículo 36 del Código de Comercio, dice, de las utilidades netas de cada ejercicio social, perdón, de las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad, deberá separarse anualmente el 5% como mínimo al formar la reserva legal, con excepción de las sociedades de emprendimiento que no están sujetas a esta obligación. Las sociedades de emprendimiento no están obligadas a separar la reserva legal. Bueno,
Este tipo de sociedad pues, se va a identificar con una denominación social, la que se forma libremente con el agregado obligatorio de las palabras sociedad de emprendimiento y las abreviaturas SE, por ejemplo, ¿verdad? Como por ejemplo, farmacia, la económica, sociedad de emprendimiento, zapatería, jalapanica, SE, son dos ejemplos que tenemos ahí. Bueno, antes de seguir, ¿tiene alguna duda de lo que hemos visto al momento? ¿Alguna duda? Por el momento no, Lick. Bueno, sigamos. El órgano de soberanía. El artículo 1041 dice denominación de la sociedad de emprendimiento. La denominación se formará libremente, pero distinta de cualquier otra sociedad y siempre seguida de las palabras sociedad de emprendimiento o de su abreviatura SE. SE. Bueno, pues lo tenemos que tener muy en cuenta en eso, ¿verdad? Bueno. En ese tipo de sociedades, pues el órgano de soberanía de este tipo de sociedad, el órgano de soberanía, el órgano soberano, el órgano deliberante, es la asamblea de accionistas, que está formado por los accionistas o el accionista único. Estas se hacen constar en un libro de resoluciones, ¿verdad? Como todas las asambleas de accionistas. El artículo 1046 dice Asamblea de Accionistas de la Sociedad de Emprendimiento. Dice, la Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y está integrado por todos los accionistas. Las resoluciones de esta Asamblea de Accionistas se tomarán por mayoría de votos debiendo llevar un libro de registro de resoluciones. ¿Sí? Hay un libro de registro de resoluciones. Cada sociedad estará integrada por un solo accionista. Cuando la sociedad esté integrada por un solo accionista, este será el órgano supremo de la sociedad. ¿Sí? Entonces, no vayamos a confundir que el órgano de soberanía aquí no es una asamblea general, no. La ley dice asamblea de accionistas. Es el órgano soberano, supremo. Bueno, el órgano de administración de esta sociedad estará a cargo de uno de los accionistas cuando la sociedad sea unipersonal y el único socio será el administrador de la sociedad. Artículo 1047. Dice la asamblea de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Perdón, eso lo habíamos analizado, ¿verdad? En 1047 es el que tenemos que leer. Administración de la sociedad de emprendimiento, dice. La representación de la sociedad de emprendimiento estará a cargo del administrador con su respectivo nombramiento emitido por el sistema de constitución electrónico en el registro mercantil. Por el sistema de constitución electrónico también se inscribe el representante legal, porque los representantes legales cuando se inscriben se hacen a través de un acta notarial, se inscribe en el registro mercantil. Pero en este caso no necesitan esa acta notarial, sino que el nombramiento es emitido por el sistema electrónico del registro mercantil. Función que desempeñará un accionista. O sea, el órgano de administración está a cargo de uno de los accionistas. Y si la sociedad tiene solo un accionista, pues ese va a ser el órgano de administración. Pero la administración, recuerden que es solo para los accionistas. No pueden ser extraños. Entonces, reitero, la representación de la sociedad estará a cargo del administrador con su respectivo nombramiento emitido por el sistema de constitución electrónico del registro mercantil, función que desempeñará un accionista. Cuando la sociedad esté integrada por un solo accionista, este ejercerá las atribuciones de representación y tendrá el cargo de administrador. Dice, se entiende que el administrador, por su sola designación, podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social y que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la asamblea. Y no tenemos órgano de fiscalización. Aquí no hay órgano de fiscalización. La ley no lo establece expresamente. No hay órgano de fiscalización.
pero los socios, porque es un derecho democrático, pueden fiscalizar las operaciones sociales. O sea, aunque la ley, aunque no lo establezca el código, pero ellos tienen derecho a fiscalizar las operaciones sociales, ¿verdad? Dice, vamos a analizar ahorita, cuando hablamos de la asamblea, omitimos leer el artículo 1048. Dice, la toma de decisiones de la asamblea de accionistas se regirá únicamente conforme a las siguientes reglas. Dice, todo accionista tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad. Los accionistas tendrán voz y voto. Las acciones serán de igual valor y contarán los mismos derechos. Las acciones son de igual valor, así como las otras sociedades, ¿verdad? Dice, cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la asamblea para que sean incluidos en la orden del día, siempre y cuando solicite al administrador por escrito verbalmente. Se le debe solicitar al administrador que incluya esos temas de agenda por escrito, ¿verdad? Previamente a la asamblea. Dice, la asamblea de accionistas será convocada por el administrador de la sociedad por lo menos una vez al año, que podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en la escritura social. En la convocatoria se insertan el orden del día, los asuntos que comprenderán la consideración de la asamblea, así como los documentos que correspondan. Entonces, ¿quién va a convocar a la asamblea? El administrador de la sociedad, y lo hace por lo menos una vez al año. Y dice que podrá realizarse por cualquier método, esa convocatoria por cualquier método de comunicación a distancia, o sea, por correo electrónico, etcétera, vía WhatsApp, etcétera, lo que les quede mejor. Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria o no la hiciera dentro del término de 15 días a la recepción de la solicitud de algún accionista, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial, el domicilio de la sociedad, solicitud de cualquier accionista. Le dicen al administrador que convoque a una asamblea de accionistas. Si no lo hace, entonces no lo hace en el término de 15 días, se acude a la vía judicial para que se convoque. Dice, agotado el procedimiento establecido en el presente artículo, las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se considerarán válidas y serán obligatorias para todos los accionistas si la votación se emitió por la mayoría de los mismos, salvo que se ejercite el derecho de impugnación y oposición previsto en la ley. Acuérdense que se pueden impugnar los acuerdos de asambleas a través de la vía ordinaria, ¿verdad? Y recuérdense que es importante establecer que quien va a decidir aquí es el voto de la mayoría. Aquí lo dice este artículo, el voto de la mayoría. Bueno, nos vamos a quedar por aquí porque ya ustedes se van a conectar en un rato. Primero de la semana entrante vamos a terminar de analizar esta sociedad de emprendimiento, vamos a analizar toda su normativa, vamos a analizar la ley de fortalecimiento del emprendimiento que ya les dejé ahí en el chat. Por el momento, pues por esta noche ha sido todo. Les voy a volver a publicar el listado de asistencia para los que no han tenido la oportunidad de anotarse. Y si tienen alguna duda, pues creo que este sería el momento para que platiquemos de esta sociedad de emprendimiento. ¿Hay alguna duda de lo que hemos visto? Por favor. ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces... No, Lick. No, está todo claro, Lick. Mire, qué bonita esa sociedad, ¿verdad? Es muy bonita. Sí. Sí, muy bonita, está muy claro todo. Se ha criticado mucho esta sociedad, pero para mí la verdad que está, para poder promover el emprendimiento es algo muy fantástico. Voy a publicar otra vez la lista Axel Cruz que acaba de entrar para que se pueda anotar. Por favor, anótense en la lista. Ahí me dicen cuando ya me pueda despedir porque ustedes tienen otra clase. En este mismo canal se conecta alguien más, ¿no? Después de mí. ¿No? No, Lick. El siguiente, ¿dónde se conecta? ¿En qué aplicación? En Google Meet. ¿Quién es el que sigue después de mí? Lick Brand. En Google Meet se conecta aquel no graba las clases, ¿no? No.